Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestros grandes equipos en el podcast de Quinto Cambio. Por supuesto, como siempre, arrancamos con el repaso de equipos que hicieron la historia de este fútbol argentino, fútbol sudamericano y, por qué no, también mundial. Tenemos al querido amigo Nacho de Tito para compartir la tarde. ¿Cómo estás, Nachito? ¿Qué haces, Dani? ¿Todo en orden? Todo bien, muy bien. Para cerrar este círculo que alguna vez planteamos de empezar a buscar de los cinco grandes un equipo representativo, nos quedaba River en este recorrido y bueno, vamos a buscar uno bastante, bastante, bastante representativo de River, que es el tricampeón de 1996-97, que además tiene vida previa, que es donde vamos a Claro, arrancar, que es con lo más importante. Arranca justamente exactamente. con el título más pesado del ciclo, que es la Copa Libertadores de 1996. Ahí arrancará nuestro recorrido y después un equipo que realmente, nada, a veces hasta cuesta que se entremezclen porque pasaron tantos nombres en esos 2 años y River ganó tanto que, bueno, parece que todos forman parte del mismo equipo, sin embargo Claro. ha tenido leves variaciones que será lindo repasarlas. Sí, y muchos jugadores que uno cree que jugaron en esa época y tal vez debutaron un tiempo más tarde o que en ese momento eran eh, eh, totalmente de recambio, ¿no? Vamos a analizar algunos nombres muy interesantes y muy ricos de la historia del fútbol de River y argentino también, ¿no? Jugadores que han jugado mundial, que han jugado en Europa muchísimos años. eh, pero bueno, el camino este, como bien decía Dani, nos arranca ya en un punto de los más altos, ¿no? Y completamente inesperado desde el punto de vista de cómo venía River, ¿no? River durante el 95 no había ganado ningún título. El último título que había ganado había sido a fines del 94, que es el que lo clasifica a la Libertadores del 96, tema que ya hemos explicado, que era jugar una copa un año y medio después de estar campeón. Raro, pero así pasaba. Y en el medio se había ido Babington. Babington estuvo durante el 95, se termina yendo al final del año y asume en su lugar un muy joven para entrenador, Ramón Díaz. Un Ramón Díaz que hoy en día es uno de los técnicos más ganadores del fútbol sudamericano, si no es el más en cuanto a cantidad de títulos, y con muchas, sí, no sé si Bianchi tiene más títulos o Gallardo tendrá más títulos, pero Sí, es de los eh, más creo ganadores. que creo que en cantidad, simplemente sin restando la importancia, creo que es el número uno o tiene que estar en el top 3, una máquina de ganar campeonatos Ramón a nivel sudamericano. Y Y pensaba, asumía, perdón que interrumpa, la cantidad de sí, por copas que favor, no existían en esa época. claro, la Copa Las, co- Argentina, la las copas Supercopa nacionales, Argentina, porque trofeo de podría haber campeones, ganado. hubiese jugado 200 finales más, Sí, 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 tranquilamente. sí. Sí, habría jugado, mira, al menos, bueno, de Copa Argentina uno nunca sabe cuántas finales se habría jugado, pero de Supercopa Argentina se jugó tres, al menos. O sea, ahí Claro. tenían en disputa tres títulos más, que no digo que los va a ganar, pero tranquilamente podría haberse llevado uno o dos más de esos tres. Eh, pero bueno, un Ramón Díaz que asume sin experiencia previa, pero su primera experiencia como entrenador, se había retirado hacía muy poco Ramón Díaz, y le tocaba agarrar este plantel, además plagado de estrellas, ¿no? Vamos a decir la verdad, un River que se armaba constantemente para pelear arriba y que ahora se le venía encima la Copa Libertadores, ¿no? Uno de los grandes objetivos. River, recordemos, solo había ganado una vez la Copa Libertadores en el 86, eh, entonces quería apostar todos sus cañones a esto y tuvo un pequeño guiño del destino ya de entrada con el sorteo, ¿no? Porque el sorteo empareja a los equipos argentinos con los venezolanos, lo cual ya hacía suponer una primera ronda tranquila. Vimos en este podcast, por ejemplo, la que le tocó enfrentar a Boca y a Vélez con los brasileños, series complicadas o que te toque ir a la altura de Bolivia. En este caso, justo que te toquen los dos representantes de Venezuela, era un guiño del destino. Eh, y así arrancaba el camino de River en esta Copa Libertadores. Más pensando que todavía era la Copa donde, bueno, eran 5 grupos de 4 equipos, de esos 4 clasificaban 3. Bueno, estando los dos venezolanos, era prácticamente imposible Sí, que te sí. quedes afuera en la primera ronda. El otro equipo argentino era San Lorenzo, campeón de Clausura 95, que llegaba, me dirás vos, Nacho, medianamente con el mismo equipo. Era exactamente el mismo equipo, el de, Claro. el de Lamino Veira. Había recuperado un par de jugadores lesionados que no habían podido jugar durante el campeonato, como Cacho Borelli y Batista, pero después el resto del equipo era exactamente el mismo. Arriba estaban Biagio, el Gallego y Arbarelo, en el medio estaban de memoria Galeto, Montserrat, Neto Silas, en el fondo seguía estando Ruggeri con Cacho Arevalo al lado, el ruso Marusovic, Escudero,
Pacet en el arco, Angelucci seguía siendo el eterno suplente de Oscarcito Pacet, pero era exactamente el mismo equipo y San Lorenzo iba por la Copa Libertadores, ya lo había dicho, bueno, tanto el presidente Miele como el Bambino Veira y todos los jugadores se habían quedado para este objetivo, con lo cual era un San Lorenzo que iba a dar pelea y un San Lorenzo que ya había demostrado que podía ser campeón. Sí, y además, pensándolo de esta forma, ¿no? Y por eso está bueno la introducción que hiciste, hablando del sorteo y el guiño del destino en el sorteo. Vos eras un equipo argentino. Este River que nombramos con una cantera fenomenal, con una cantidad de jugadores y un talento, bueno, para derrochar desde cualquier lugar. Más allá de tener un entrenador absolutamente novato. Y sos San Lorenzo, que venís de cortar una racha larguísima en tu historia como la de los 21 años sin salir campeón. Mantenés el equipo completo. Fuiste un equipo protagonista del fútbol argentino con ese equipo, porque no es solamente el Sí, título, sino que además, bueno, estuviste varias veces cerca de campeonar, eras un protagonista habitual sí, de los torneos argentinos. Y te toca en la primera ronda los equipos de Venezuela, vos decís, bueno, mira, a menos que estamos hagamos en mucho octavos. lío, estamos en octavos. Bueno, y ya Claro. quedan cuatro series, son 8 partidos. Estás cerquita, lo sentí cerca. Sí, sí, Eh, sí, o sea, San si Lorenzo. bien la copa era difícil, no era una cosa que decías, bueno, mira, no tengo chance. No, por lo contrario. No, pero yo sabía que tenías una fase de grupos, digamos, vamos a decir, accesible, ¿no? Vos sabías que salvo una catástrofe ibas a estar en los octavos de final, con lo cual corta para San Lorenzo en este caso, y para River también, no estoy diciendo solamente para San Lorenzo, para River y para San Lorenzo, era cuestión de salir vivo de Venezuela en el primer viaje y después ya estaba. Bueno, vamos a ver que primero se juegan los partidos en Venezuela, primero juegan un San Lorenzo River que empatan en el nuevo gasómetro, un punto en ese momento eh, útil para San Lorenzo, que no pierde frente a River, se mantiene con la misma cantidad de puntos, y luego tanto River como San Lorenzo viajan a Venezuela para enfrentar a Caracas y a Minervén. River gana ambos partidos y San Lorenzo empata los dos partidos, con lo cual no solamente el hecho de que no perdiste y te llevaste a puntos, sino que Caracas y Minervén solo sumaron ese punto con vos porque con River perdieron. O sea, San Lorenzo a la fecha 3 tenía 3 empates, River tenía 2 victorias y un empate, y los venezolanos tenían, bueno, tenían un punto y después entre ellos ya habían jugado, también habían empatado, con lo cual te quedaban 2 partidos local contra los venezolanos y uno distante con River, a River también le quedan los 2 de local contra los venezolanos y ya estaban con un pie en la siguiente ronda, ¿no? Después, bueno, se juega otro de San Lorenzo River, otro empate más, con lo cual San Lorenzo en la cuarta fecha tenía 4 puntos, producto de 4 empates, y River ya casi que había asegurado el primer puesto con 8 puntos. Era cuestión de ganar uno de los dos partidos venezolanos de local, que lo iba a hacer. Bueno, tanto San Lorenzo como River ganaron ambos partidos de Sí. local No, y se clasificaron goleadas. primero y segundo. Sí, goleadas. Creo que San Lorenzo ganó 4-0 y 5-0 y River anduvo por ahí similar. Partidos con muy poco público en el estadio, en esa época de Copa Sí. Libertadores, fase de grupo, llega poca gente. Imagínate contra unos venezolanos y sabías que se iban a comer de a 4 o 5 goles. Sí es interesante, me parece, de todo este análisis, más allá de cómo lo planteamos y lo interesante de ver el guiño del destino en el sorteo, la medida real era el enfrentamiento entre ellos, entre San Claro, Lorenzo y River, y dos empates que decían, bueno, mirá, o estamos los dos vamos muy parejo. mal, o estamos los dos muy bien de cara a lo que se viene, que evidentemente podemos ser candidatos para ganar la Copa Libertadores. Sí, los dos equipos se habían medido, los dos habían sido parejos. Es más, San Lorenzo, que había sido campeón hace 6 meses, una de sus pocas derrotas en ese campeonato había sido justamente frente a River 3-2 en el Monumental. Y un River que, si bien durante el 95 no había salido campeón, conservaba un plantel de elite, ¿no? O sea, recordemos, por ejemplo, las cosas que tenía que hacer River para poder usar a todos sus jugadores. Almeida jugaba de 8. El Claro. pelado de Almeida, todos sabemos que fue de los mejores 5 que hemos tenido en los 90 y los 2000 en el fútbol argentino. No podía jugar de 5 porque estaba un inamovible atrás. Tal cual. Adelante estaban por el tridente de ataque era Ortega, Francescoli y Crespo, relegando al banco de suplentes a tipos como Marcelo Gallardo o Gabriel Cedrés, entre Sí. otros. Tenías a Sorín, que jugaba de volante izquierdo, tenía, bueno, ya lo mencionamos, a Estrada, un plantel para tirar al techo, defensores, el eterno Celso Ayala, un Germán Burgos que vamos a ver que fue vital en esta Copa Libertadores de River, sobre todo en octavos y en semifinal.
donde tuvo actuaciones brillantes en los partidos que jugó River de visitante. Eh, con San Lorenzo casi queda en el recuerdo por lo malo, se salvó porque la pelota pasó a un centímetro del palo, pero si no tenemos hablando de otra cosa, quien se llevó los flashes fue el flaco Pacet en la ida, lamentablemente. Pero bueno, Burgos que fue clave también, y que Sí. no, no suficiente con eso, le trajeron a Bonano al terminar la Copa Libertadores para pelear el puesto, y fueron alternando Bonano y Burgos durante 2 años y medio, 3, hasta que Burgos finalmente se fue. Pensaba mientras repasábamos la previa de este podcast de River 96-97, lo flexible que era el puesto de Francescoli. Sí, A ver, Francescoli era, para los chicos que no lo vieron jugar, era un centro delantero, pero era uno de esos que tranquilamente uno le podía poner la categoría de 9,5, ¿sí? Porque era 9 y era medio 10. Entonces, tenía la característica de que se podía tirar atrás, podía jugar con otro 9 de área como era Crespo, ¿sí? Y podía jugar con un delantero que iba por afuera y él terminar como el 9. Entonces, eso permitía muchas variantes. De hecho, a lo largo de este ciclo, ha tenido compañeros de las dos características, porque ha sí, jugado con sí, sí, Crespo y después ha jugado con Salas, por ejemplo, claro, que jugaba, bueno, más por afuera, si lo ponemos de alguna forma. Nada, una categoría tremenda para el fútbol argentino de aquel momento. sí, Un Francesco Liqué tuvo un paso por Europa con matices, donde en algunos lugares le fue mejor, en otros le fue peor. Partidario de esa selección uruguaya que, bueno, como le decían en aquel momento los expatriados, que tenían mucho problema en el roce internacional, cuando volvían y jugaban por Uruguay, eran bastante resistidos por parte del público y la prensa, y sin embargo, Francescoli, bueno, una carrera muy larga, tenía, a ver, era un jugador de, con la carrera casi hecha en este River, y sin sí, embargo era importantísimo, era probablemente la figura del equipo, con sí, treinta y tantos. sí, 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 uno de los regresos más importantes del fútbol argentino. Hoy uno escucha mucho de no, Cavani, el refuerzo más importante, pero lo de Francescoli en esa época fue una cosa escandalosa. Francescoli se fue de River con más de medio gol por partido, ¿no? 118 goles en menos de 200 partidos, marcó. Una Podía, bestia. además, con la técnica que tenía, como bien decías, Dani, jugaba de 9, pero podía tranquilamente en un fútbol argentino, un fútbol en ese momento top del mundo, pero podía jugar de enganche tranquilamente, podía retrasarse si el partido lo necesitaba, podía armar juego, podía dar asistencia, no era un 9 de área técnico, era un tipo que podía jugar también por todo el frente de ataque libre y más con gente como Ortega, que en ese momento era muy joven y le corría por todos lados, le salía por todos lados, que se llevaba 2, 3 marcas, que le daba espacio a él también para jugar con tipos tal vez, vamos a verlo durante todo el proceso este 96-97, que le pasaban por los costados y hacían dos surcos como podían ser, bueno, Almeida en un momento, Montserrat, la Bruja Berti, Gabriel Cedrés, más adelante en el tiempo, ya los primeros pasos de Solari. Eh, Tenía también, ¿no? Un equipo alrededor que le permitía también brillar, no era que todos los focos estaban puestos en él, como por ejemplo, sí, otro de los regresos para mí más importantes del fútbol argentino de su historia, como fue el de Verón, a Estudiantes, que cuando volvió vos sabías que había que marcar a Verón. Acá vos decías, bueno, marca a Francescoli, se te fue Ortega, se te fue Crespo, se te No, fue Berti, era se muy te fue, difícil, claro. se te iban todos, eras un colador. Eh, pero bueno, nada, un equipo de River con material para tirar al techo. Tal cual. River de esta forma, bueno, pasa como puntero del grupo 5, accede a los Sin octavos de perder, final sin perder sin ningún perder. partido. Tanto San Lorenzo como River, ambos pasan invictos. Eh, Buen dato, y buen como bien dato. decías, Dani, su primera derrota va a llegar ahora en octavos de final, ¿no? Un balde de agua fría. Balde de agua fría porque en octavos de final le toca a Sporting de Cristal de Perú y se da una característica muy del River de esa época, lo que le costaba a River fuera del Sí, país. exactamente. Y un Sporting Cristal que venía de ser subcampeón de la Libertadores el año anterior frente al Gremio. Un Sporting Cristal que había estado, perdón, que iba a ser subcampeón el año siguiente. Un Sporting Cristal que tenía un equipazo. Tenía lo mejor del fútbol peruano, lo tenían ahí. Y le dio pelea a River. Es más, después vamos a ver, el resultado global es un poco mentiroso, pero el Sporting Cristal llegó a estar a un gol de ir a los penales, y en el partido de ida,
fue un 2-1, y acá es donde quería remarcar la importancia de Burgos. El Mono Burgos fue figura del partido. Yo, si no me acuerdo mal, al día siguiente los diarios lo dieron todos como figura al Mono Burgos, porque según uno puede leer las crónicas de la época, lo salvó a River del papelón. Pues dicen que se Sí. podría haber ido 3 o 4-1 abajo, y el Mono Burgos fue clave en ese partido. Y el gol de Crespo faltando nada, Sí, porque también. era una cosa venirte 2-0 y muy diferente fue venir con la derrota mínima, con un Crespo que lo vamos a ver a lo largo de todo este repaso. Es increíble la actuación individual de Crespo en esta Copa Libertadores. No, 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 una Eh, cosa de locos. no se puede creer. Yo creo que es una de las injusticias eh, más grandes del fútbol argentino, que Crespo no haya tenido una vuelta para jugar un tiempo más en River, ya sea, aunque sea para verlo, no sé, un campeonato, 18 fechas, 19 fechas, Sí, volviendo a despedirse de River, porque fue una estrella que se fue muy en alza, ¿eh? Se fue en el mejor momento sí, sí, sí. de su carrera y de su momento a River. A ver, un Crespo que yo me pongo una mano en el corazón y te lo digo, a mí no me encantaba como jugador, pero cuando hablamos de alguien que hizo goles en final de Libertadores, goles en final de Champions, goles en máximo goleador de eliminatoria, máximo, a ver, máximo goleador argentino en una Copa del Mundo, bueno, ya está, listo. Los números te hacen rendirte ante un tipo que hace goles de toda la forma posible. Sí, sí. Me parece que creo que no es suficientemente valorado en la historia de River como debería serlo por esta Copa Libertadores. Sí, también lo que tiene es que en el medio han vuelto casi todos y él no. Sí, Él es cierto. lo contó varias veces que estuvo cerca de volver, que bueno, que no hubo acuerdo con Pasarela, que él quería volver a jugar y Pasarela le pidió dinero, eso lo dijo él en una entrevista. Sí, es Eh, cierto. Nada, complicado también justo el momento en el que a él le tocaba volver, por edad, digo, ¿no? En el momento que le tocaba volver, no era un gran momento de River, era los primeros pasos hacia el descenso que terminó el equipo de Núñez, y después cuando descendió, los que volvieron fueron el Chori Domínguez, Trezeguet y, y Cabenagui. También tres centrodelanteros, ¿no? O sea, ¿qué iba a hacer? ¿Crees va a hacer un cuarto más Sí, ahí? Eh, sí, sí. Creo que, a ver, a diferencia de lo que decíamos de Francescoli, por ahí la gente de River, con cierta razón en esta lectura, le recrimina no haber vuelto estando bien. claro, ¿Sí? Bueno, el hincha, y a todos nos pasa en nuestra fase de hincha, todos somos un poco egoístas y con la plata ajena queremos que digan, no, no voy a cobrar más en euros y me voy a ir a Argentina a jugar por mucho menos. claro, Eh, a ver, uno no puede estar en el corazón, en la cabeza de otro. Juegan las decisiones familiares, juegan las decisiones deportivas, las ambiciones deportivas. Uno no se puede meter en ese lugar, pero está claro que, nada, hubiese sido interesante ver una versión más de Crespo en Argentina, más allá del contexto de River, que como decía Nacho, sin lugar a dudas le tocó, bueno, la peor época para imaginar una vuelta, ni siquiera para claro. volver, sino para decir, bueno, che, vuelvo, y la verdad que estaba todo muy complicado a nivel deportivo e institucional. Sí, porque él empieza el declive, al menos en sus números, ¿no? Porque, digamos, hablar de declive en la carrera de un tipo como Hernán Crespo es difícil, pero Sí, él empieza su declive en cuanto a resultados en el 2007-2008, que era el River que justamente sale campeón con Simeone, pero que después sale último, que queda fuera de la Libertadores de una manera vergonzosa, y que ahí empiezan, esos son los 3 años que lo llevan al descenso. tal Y cual. cuando realmente, creo que es en el 2010 que él quiso, que él contó, lo contó mismo Crespo, que intentó volver, que ya estaba Pasarela como presidente, y ahí es que Pasarela le dice, no, puedes aportar dinero, pero no, como jugador no te necesitamos. Entonces, eso, claro, también, cuando él quiso volver, tal vez Pasarela le pidió eso porque dijo, che, como jugador no lo veo bien físicamente, no lo quiero, entonces busco una excusa para sacármelo de encima, ¿no? Que puede pasar también, ¿no? Habrá También. que ver, eso obviamente solo lo saben Pasarela y Crespo, lo que realmente pasó, o sea, lo sabrá Pasarela qué fue lo que pensó cuando Crespo tal vez a los 36, 35 años dijo, Daniel quiere dar una mano, y tal vez Pasarela dijo, y no entra en mi proyecto de club, y simplemente fue un tema de tiempos, no fue un tema de gustos. Nada, eso solo lo podría contar el propio Pasarela, eh, que bueno, no da notas hace mucho tiempo por cuestiones lógicas, y un Crespo que en esta Copa Libertadores fue el segundo goleador. Terminó con 10 goles en una Copa Libertadores,
solamente por debajo de un rival de él en la final que fue de Ávila, el colombiano de Ávila, histórico jugador colombiano que hemos visto en Libertadores, en Merconorte, en Conmebol, en todos lados lo hemos visto, en la misma en la selección lo hemos visto En también. selección, claro, sí, sí, tal cual. Bueno, estábamos parados en octavos de final, una ida complicada. River pierde 2-1, gol de Crespo para descontar. Antes, gol de, bueno, un conocido para la gente de Boca, Norberto Solano, el neosolano, y el segundo de Sporting Cristal, de Julinho, aquel brasileño que también jugó para la selección peruana a Sí, mediados de los 90, si no me equivoco, en la eliminatoria de Francia 98. Ante falta sí. de gol, Julinho ya tenía pasaporte peruano y lo convocaron a la selección de Perú. Bueno, un Julinho que en esta época no podría haber jugado quizás porque tenía participación en selección juvenil brasileña y hoy con esos antecedentes ya la cosa se empieza a complicar. Entonces, Sí, hoy hoy quizás no tienen que le... pasar 5 años, creo, hasta que te pueden permitir Claro, jugar en otro lado. sí, sí. Así que bueno, en ese caso aprovechó y pudo jugar para Perú también. El partido de vuelta, lo decía Nacho, ya fue completamente distinto. Sí, el partido de vuelta, yo recuerdo, bueno, en esa época no me dejaban quedarme hasta tan tarde a ver la tele, y me acuerdo que me dijeron, bueno, podés ver el primer tiempo. Y 4-0 ganaba River, primer tiempo, con un gol de Crespo, de chilena, no sé si alguno lo recuerda, que fue justo el día antes del primer diario Le, porque la tapa del primer diario Le es Claro, la chilena de Crespo, y en el gol de Sporting Cristal. Eh, y bueno, River se va en este tiempo 4-0 arriba, después del 2-1 abajo en la ida, estaba 5-2 arriba en el global con 45 minutos por jugar. Lo que todos pensaban, bueno, River va a terminar ganando 6 o 7-0, lo vamos a por arriba. Y en el segundo tiempo, otra vez, el Niol Solano y Julinho dijeron, un momentito, acá está el Sporting Cristal, se pusieron 4-2, con lo cual el global ahora pasaba a estar 5-4 para River. Eh, y bueno, después ya faltando unos 20 minutos, si no me equivoco, fue el Gaby Cedrés quien puso cifras definitivas para poner el 5-2 y ya poner muy lejos a los peruanos en el marcador. tal cual. Cedrés, que es uno de esos pocos que uno recuerda pasando directamente de Boca a River o de River a Boca. Yo me acuerdo siempre de Cedrés, Claro. de River a Boca y de Rambert de Boca a River. Una cosa rarísima que un tipo juega un semestre para otro lado y al otro lado está en la máxima. Hoy es imposible. Hoy es No, hoy no puede inimaginable pasar. realmente. Hoy no puede pasar. Y bueno, hoy, por eso se sienten por ahí los 20 años que casi pasaron de aquel momento. Creo que esas cosas a veces nos ponen bueno, en ámbitos y en condiciones de lo que era el fútbol en aquel momento, a pesar de, nada, como decía Nacho, el incipiente nacimiento de un medio como el diario Le, lo que fue el diario deportivo Le Sí, para el fútbol argentino. El primer diario deportivo de este país que, bueno, intentaba copiar el éxito de otras tiradas de diarios deportivos en el mundo, como el Marca, como la Gaceta de los Sport, siempre tenía un estilo similar, tuvo su auge, su época de espectacularidad, en algún momento ibas a la cancha y todos los futboleros tenían el olé bajo el brazo en serio, sí, pensar, bueno, las escuelas de periodismo, los puestos de diario, los equipos campeones y todo el mundo quería guardar el diario conmemorativo de aquel momento. Nace justamente en el medio para situarlo perfectamente, River compitiendo en octavos de final de Copa Libertadores, clasificando a los cuartos, San Lorenzo haciendo lo mismo, sí, cronológicamente en el mismo momento, y el Boca de Maradona. O sea, sí. para pensar si tenía para llenar los diarios o no. Había material de sobra.